Sean bienvenidos una vez más a un nuevo expediente. Mi nombre es Garjo García y les mando un cordial saludo desde donde nos estén acompañando. Les pido de favor me regalen un like y un comentario a este expediente para que YouTube nos recomiende a más personas. Les hago la cordial invitación de suscribirse al canal y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo expediente. Hoy les voy a hablar de un caso que ocurrió aquí en Ciudad Juárez. La persona afectada fue una menor de edad. Este incidente tuvo lugar en la colonia Melchorrocampo. Estamos hablando de una posesión diabólica. En aquellos años, hablar de algo así era muy alarmante. No estamos hablando de una leyenda o de un mito. Estamos hablando de un caso verídico. No le daré tantas vueltas al asunto, así que mejor comenzamos. En 1974, varios vecinos de la colonia Melchorrocampo experimentaron el miedo y de alguna forma se sintieron atemorizados. Los menores sentían pánico. No todos los adultos sentían pánico. Estamos hablando que a algunos les ganaba el morbo, otros con miedo e incluso algunos más alarmados. Pero nada de estos sentimientos fueron obstáculo para acudir a la calle Saltillo a presenciar eso que tanto los atemorizaba. Ahora bien, si nos ubicamos en el triángulo misterioso conformado por las calles Saltillo, Porfirio Díaz y Acapulco, ubicadas al sur de la colonia, se encontraba la casa marcada con el número 1535. Los vecinos de los alrededores, llenos de curiosidad, se acercaban para ver qué tan cierto eran los rumores. Alguien dijo: hay una niña a la que se le metió el diablo. Cuando se sentían armados de valor, los vecinos se asomaban por una pequeña ventana rectangular, donde podían ver a una niña de 11 años, de complexión delgada, de piel blanca, tendida sobre la cama. Pensaban que estaba dormida, pero la realidad era otra. La escuela primaria Licenciado Luis Cabrera, ubicada en la calle Porfirio Díaz, fue testigo clave de este suceso. Los estudiantes a diario miraban a la niña en los corredores de dicho plantel antes de que fuera poseída. Repentinamente todo cambió cuando ella cayó al suelo, dentro del salón de clases. Sucedió con una rapidez. Las emociones y pensamientos de los alumnos, sorpresa, miedo y sobre todo curiosidad, al ver a su compañera en el suelo. Su cuerpo se contraía en largos espasmos, endurecía su mandíbula. ¿Qué podemos decir sobre el iris de sus ojos? Desaparecieron en lo que parecían dos globos blancos en las cuencas. Ante tal incidente, los niños reaccionaron de diferentes maneras. Unos corrieron a los rincones del aula, otros instintivamente se dirigieron a la puerta y los más vagos, que no tenían miedo, se quedaron a observar los gestos que hacía su compañera. Se dice que la menor rápidamente fue atendida por la maestra Sofía, mejor conocida como la señorita Chofi, quien llamó a la Cruz Roja. Aquí en el expediente dice que durante el mes de mayo la piel le comenzó a tomar otra tonalidad a causa del sol, o al menos eso se pensó. Ahora bien, vamos a ir viendo cómo es que su conducta comienza a cambiar. Actitud retraída, extrema palidez en su rostro, evitaba todo tipo de acercamiento a las demás personas. Todo esto la hacía sobresalir más en la escuela. Un buen día, abandonó la escuela sin dar una explicación por parte de los padres. La palabra, dicen que está poseída por el diablo, se propagó rápidamente en la colonia Melchorrocampo. Este rumor recorrió las calles La Bolaños Cacho, la Montemayor, la Juventino Rosas y las que conformaban el triángulo. La gente llegaba movida por el morbo, se paraban en la esquina esperando que saliera una señal maligna de la casa. Otros caminaban cerca de la casa alzando el cuello. Otros definitivamente inclinaban el cuerpo asomándose por la ventana. Otras personas simplemente se reunían para hablar del tema.
suda mucho, de repente se levanta y como que pide algo. Algo malo harían sus padres. ¿No han traído al sacerdote? Quizás él pueda ayudar. Pobre inocente, lo que ha de estar sufriendo. Yo escuché que se la llevaron fuera de Juárez. Lo que necesita es un médico. Al parecer la llevarán a un hospital. Según tiene epilepsia, ya no reacciona. Imagina cómo se ha de haber sentido la familia ante tal acoso, pero sobre todo por los malos comentarios de los vecinos y demás gente, que solo hablaba por hablar, sin pensar en el infierno que la familia estaba pasando, la desesperación de estar ignorantes ante la situación. A mediados de 1974 se estrena en Ciudad Juárez la película El Exorcista, provocando largas filas frente a la taquilla del Cine Victoria en la avenida 16 de septiembre. La primera función fue a la medianoche. La clasificación de la película era solo para adultos por su fuerte contenido diabólico. La única experiencia que todos tenían de haber visto a Lucifer fue en la pantalla grande. Todo parecía más real, gracias a los nuevos efectos técnicos de aquellos años. Los curas de las iglesias de Juárez no tardaron en lanzar sus protestas contra la película. Ellos juraban que estaban exaltando el mal con esa proyección. Afortunadamente, otros sacerdotes tomaron las cosas con más calma. Expresando su incredulidad, hicieron un llamado a los juarenses a no caer en las supercherías. El Exorcista no solo fue un estremecimiento local, ni siquiera nacional, el impacto que tuvo fue mundial. Ahora bien, como ya vimos, Juárez pasaba por dos fenómenos especiales. Uno, la posesión de la niña, y el segundo, el estreno del Exorcista. ¿Casualidad o coincidencia? Lo cierto es que muchos niños de Juárez, en especial los de la colonia Melchor Ocampo, temían dormir por las noches. A muchos les advirtieron qué podía pasar si se acercaban al triángulo extraño y morboso. Probablemente los adultos estaban ignorantes ante la situación. Muchos creyeron o pensaban que el diablo era un delirio, una entidad sobrehumana. Simplemente fue el intento de las personas de explicar el mal. Lo único que queda decir es que en la colonia Melchor Ocampo no lo vieron desde ese punto de vista. Con esto, amigos, hemos llegado al final de este expediente. Recuerden, esto no fue una leyenda, fue un caso verídico que sucedió aquí en Ciudad Juárez. Mi nombre es Garjo García y nos vemos en el próximo video.